Muy buenas noches. Continuamos nuestra lección acerca de Abraham y en esta oportunidad vamos a ver cómo él ha evidenciado esa fe que tenía en el Señor. Ah, Recordando que él fue justificado no por las obras, sino por la fe. Él no hizo nada para merecer eso. Dios lo consideró justo porque él simplemente creyó en él. El apóstol Pablo dijo que si Abraham hubiera podido hacer buenas obras y ser considerado justo, él habría tenido de qué jactarse. Pero en cambio, no hubo ninguna obra, ninguna acción, ni ninguna buena obra que pudiera hacer justo a Abraham. Solo valdría, dice, confiar en él. Dios miró el corazón de Abraham y supo que tenía fe. Dios miró en el corazón de Abraham y él, eh, como es Dios, sabe lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Él sabe incluso lo que nosotros pensamos y aún antes de decir la palabra, por supuesto, Él conoce porque somos sus obras. Romanos 4, verso 1 al 3 dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios le aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Subrayamos eso para enfatizar de que no depende de las acciones, no depende de las buenas obras, depende de la fe en Dios. Pero esa fe no se puede ver, la fe es invisible. Solamente Dios podía ver lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de Abraham y saber lo que pensaba y lo que creía. Por supuesto, las personas no podían ver lo que hay en el corazón del hombre, solamente Dios conoce. Entonces, ¿cómo podemos saber si Abraham creía en Dios? Podemos ver la fe de Abraham a través de sus acciones. Las acciones externas de Abraham son prueba de sus creencias internas. Qué interesante esta frase. Repito, podemos ver la fe de Abraham a través de sus acciones. Las acciones externas de Abraham son prueba de sus creencias internas. Antes de ver los ejemplos para entender un poco mejor esta parte, podemos cambiar ahí el nombre y aplicarlo a nosotros mismos. Podemos decir, eh, podemos ver la fe de, y ahí pone tu nombre, Pedro, Luis, Alberto, María. Podemos ver la fe de Francisco a través de sus acciones. Esas acciones externas son prueba de las creencias internas. ¿Qué es lo que creo? Y eso determina cómo vivo, cómo me conduzco. Esto lo vemos en forma ilustrada y vamos a ver el primer ejemplo. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Aquí vemos lo que recién manifestábamos. La acción externa es la evidencia
de esa creencia interna. ¿Cuál fue la creencia interna? La confianza que tenía Abraham en la promesa de Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? Lo hemos estudiado y solo a modo de recordar eso, Dios le prometió que le iba a dar un lugar físico geográfico. Dios le prometió descendencia como la arena del mar. Dios le prometió esa bendición especial que alcanzaría a todas las familias de la tierra. ¿Cómo se evidenció esa fe que él tenía en Dios? Que Abraham tuvo que salir de Ur y se fue confiando en esa promesa. Entonces aquí vemos el primer ejemplo de que esa fe interna, esa creencia interna, se ha evidenciado en forma externa con la acción que ha tomado. Él salió. Esto lo observamos aquí, aquí está nuestra ilustración. Abraham confió en la promesa de Dios y la acción externa sería, Abraham siguió teniendo, esto ya por supuesto relacionado a la descendencia que Dios le prometió, continuó con su esposa, Sara, teniendo esa intimidad, 25 años, aunque ella era estéril o infértil, ¿sí? Sin la capacidad de concebir. El ejemplo número 2 lo encontramos ahí en Romanos capítulo 4 versículos 18 al 21. Recuerden, hermanos, la creencia interna y la evidencia o la acción externa. Romanos 4 18 al 21 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin dudar, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Qué interesante. Dios le había prometido descendencia. Abraham confiaba en Dios y por supuesto seguía para adelante, aun cuando humanamente era imposible, seguía confiando. Tenía plena convicción de que Dios es poderoso para cumplir con esa promesa. Vamos a ver el ejemplo número 3. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Fíjense, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a darle la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Esta es la tercera muestra de esa fe interna que tenía Abraham. Abraham confió en la promesa de Dios que le iba a dar descendientes. La acción externa es la obediencia, la sumisión a lo que Dios le había pedido, de presentar en sacrificio a Isaac, el hijo prometido que tuvo con Sara.
le llevó a ese lugar, llevó la leña y por supuesto su hijo le decía, ¿dónde vamos, papá? Se fue, le puso ahí y Dios proveyó en el cordero para el sacrificio. Ahí se comprobó realmente la fe que tenía Abraham. La fe interna se ha evidenciado en su acción. Vamos a ver el último ejemplo y con esto estaríamos cerrando por hoy esta parte. La idea es en recordar ejemplos de fe en la persona de Abraham. Encontramos en Génesis capítulo 17, versículos 22 al 23. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado. ¿Y qué hizo? Los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. La creencia interna, Abraham confió en el contrato o pacto que Dios le había hecho. La evidencia es la circuncisión. Esto ya lo vimos anteriormente. La circuncisión, ¿en qué consistía? Y lo hacía a todos los varones de su familia. Excelente. Vamos a ver un poquitito más para dar cierre a esta parte que está muy interesante. Ejemplos de que cómo nosotros podemos saber que realmente Abraham fue justificado. Ya sabemos que él fue justificado por la fe, pero nosotros, los seres humanos, no podemos ver la fe, pero sí podemos ver las evidencias de la fe. Si nosotros decimos que confiamos en Dios, tendríamos que dar evidencia en nuestras acciones de que estamos confiando en el Señor. El libro de Santiago dice lo mismo, que podemos ver la fe interna de Abraham a través de sus acciones externas. Santiago 2:21 al 24 dice, ¿no recuerdas a nuestro antepasado? Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Qué interesante, mi querido hermano, hermana, que esa confianza que tenemos en el Señor, por supuesto, se demuestra en nuestra conducta, en nuestra manera de accionar, nuestra manera de proceder. Si nosotros decimos que amamos a Dios, eh, esa es una decisión que tomamos, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo tratamos a los demás? Si nosotros decimos que Dios es amor, ¿cómo se evidencia eso en nuestra vida diaria? Si decimos que Cristo es nuestro Salvador, ¿cómo se manifiesta eso en nuestra vida diaria? Si decimos que Él fue quien murió en nuestro lugar, que Él resucitó y que Él un día va a venir. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar viviendo, hermanos? Debemos de estar viviendo una vida que agrade al Señor, una vida que está esperando realmente su retorno para que nos lleve en ese lugar que Él había prometido. Termino con esto. San Juan capítulo 14 nos dice, eh, cuando Jesús mismo hablaba a sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, afirmando de que hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El verso 3 dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Confiamos en la promesa del Señor, sabemos que Él es nuestro Salvador, sabemos que Él es quien va a venir a llevar a los redimidos por su sangre. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Cristo va a volver a llevar a su iglesia para llevarnos a ese lugar que Él ha prometido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso significa que nuestra morada aquí en la tierra es pasajera, ¿verdad? Es una morada pasajera, pero nuestra morada en el cielo es eterna y ese es el lugar donde vamos a vivir para siempre. Pero ¿cómo debemos vivir mientras tanto? Glorificando a Dios. Sabemos que somos personas con una naturaleza caída, que cometemos errores, pero tenemos un Dios grande, tenemos un Salvador, un, un abogado defensor, un Cordero que ha entregado su vida para limpiarnos de todo pecado. Eso no significa que nosotros vamos a seguir de continuo en el pecado, embarrándonos en el pecado, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, demostremos en nuestra vida, en nuestro andar, esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que la fe se demuestra en el obrar, pero aclaramos que esa justificación no se basa en las obras, en las acciones. Claro que no. El regalo de Dios es por gracia, por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien pagó el precio por nuestros pecados. Confiando en Él, por supuesto, recibiendo el perdón de pecados, esa pureza que nos hace su sangre, nos presenta limpios delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida que alabe al Señor, una vida que agrade, una vida de continuo alabanza. ¿Será que es así, querido amigo, hermano? Si usted dice que es seguidor de Cristo, ¿su vida es de una alabanza continua o solamente es una vida de quejas, de amargura, de depresión, de desconfianza? Yo sé que hay momentos que, vamos a decir, titubeamos, dudamos, pero en cuanto a la salvación, debe quedar muy claro que no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Por lo tanto, honremos a Dios en nuestra vida, el regalo de Dios ya lo tenemos, compartamos también este regalo para que más familias y más personas puedan recibir esta bendición especial. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontraremos en nuestro próximo estudio acerca de la lección de Abraham.